Mi matrimonio se derrumbó por un portero chismoso que comenzó en el portal de mi edificio. Sé que suena absurdo, lo sé, pero es la verdad más dolorosa que he tenido que aceptar en mis 43 años de vida. Me llamo Inés, y esta es mi historia. Una historia que jamás pensé que tendría que contar, y mucho menos aceptar como parte de mi pasado. Antes de seguir, quiero que sepáis algo. No busco vuestra compasión. Tampoco busco que me juzguéis, aunque entendería perfectamente si lo hacéis. Solo necesito sacar esto de mi pecho, porque llevarlo dentro me está consumiendo día tras día. Y quizás, solo quizás, mi error sirva para que alguien más no cometa la misma estupidez monumental que yo cometí. Vivía en un edificio bonito de Chamberí, uno de esos bloques antiguos con portería las 24 horas. Rodrigo, mi marido, bueno, mi exmarido ahora, y yo llevábamos 17 años casados. 17 años que parecían toda una vida. Teníamos 2 hijos, Álvaro, de 15, y Claudia, de 12. Una familia normal, de esas que ves paseando los domingos por el Retiro. Una familia que, vista desde fuera, parecía perfecta. Pero la perfección, como descubrí de la forma más cruel, es solo una ilusión. Rodrigo trabajaba en una consultoría. Salía de casa a las 7 de la mañana y volvía a las 9 de la noche, a veces más tarde. Los fines de semana estaba agotado, tirado en el sofá viendo el fútbol o durmiendo. Yo trabajaba media jornada en una inmobiliaria, un empleo que me permitía estar con los niños por las tardes. Nuestra vida era rutinaria, predecible, aburrida, si soy sincera. Y ahí está el principio de todo. En ese aburrimiento mortal que me carcomía por dentro. Llevábamos años sin tener una conversación de verdad, de esas que te llegan al alma. Rodrigo hablaba de informes, de reuniones, de objetivos trimestrales. Yo le contaba cosas de los niños, de las facturas, del fontanero que tenía que venir. Pero ¿cuándo fue la última vez que me preguntó cómo me sentía yo? ¿Cuándo fue la última vez que me miró realmente? No de pasada mientras revisaba el móvil. En la cama, lo mismo. Hacía más de un año que apenas nos tocábamos. Y cuando lo hacíamos, era mecánico, rápido, sin pasión, como quien cumple con una obligación más de la lista de tareas del día. Yo había dejado de sentirme mujer. Me sentía invisible. Una empleada doméstica con anillo de casada. Entonces apareció Mateo. Mateo era arquitecto. Llegó a la inmobiliaria, buscando un local comercial para abrir su propio estudio. 41 años, divorciado, sin hijos. Alto, con ese aire desaliñado pero elegante que tienen algunos hombres. Llevaba el pelo algo largo, siempre despeinado, y tenía esa sonrisa. Dios mío, esa sonrisa que hacía que te sintieras la única persona en la habitación. La primera vez que hablamos fue profesional. Le mostré varios locales, pero había algo en la forma en que me miraba. No era lascivo ni irrespetuoso. Era atento. Me escuchaba de verdad cuando hablaba. Se reía con mis comentarios. Recordaba cosas que yo le había contado en conversaciones anteriores. Empezamos a tomar café después de las visitas a los locales. Luego fueron almuerzos. Me contaba de sus proyectos, de sus viajes, de su pasión por la arquitectura modernista. Yo le hablaba de todo lo que no podía hablar con Rodrigo, de mis sueños frustrados, de lo invisible que me sentía, de esa sensación de estar viviendo en piloto automático. Mateo me hacía sentir viva otra vez, me hacía sentir deseada. Cuando me miraba, veía a una mujer, no a una madre agotada o a una esposa aburrida. Y eso, comprendedlo, era como oxígeno puro para alguien que llevaba años ahogándose sin darse cuenta. La primera vez que nos besamos fue en su coche, después de un almuerzo que se había alargado demasiado. Yo sabía que estaba mal, lo sabía con cada fibra de mi ser. Pero en ese momento, con sus manos en mi rostro y sus labios en los míos, no me importó. Por primera vez en años, me sentí ardiente, deseada, viva. Lo que vino después fue inevitable, supongo.
Empezamos a vernos en su apartamento. Un ático pequeño pero luminoso en Malasaña, lleno de planos, maquetas y libros de arquitectura. Iba allí 2 o 3 tardes por semana, cuando se suponía que estaba haciendo horas extra en la inmobiliaria o quedando con amigas. Y aquí es donde tengo que ser brutalmente honesta, aunque me avergüence hasta las lágrimas. Con Mateo descubrí que había olvidado lo que era el deseo verdadero. No era solo el acto físico, aunque eso también era intenso. Era todo lo demás. La forma en que me quitaba la ropa, lentamente, mirándome como si fuera una obra de arte. La forma en que susurraba mi nombre. La forma en que se tomaba su tiempo, explorando cada centímetro de mi piel como si tuviera todo el tiempo del mundo. Con Rodrigo, cuando aún teníamos relaciones, era todo prisa. 5 minutos de besos, 2 posiciones básicas y a dormir. Con Mateo era diferente. Podíamos pasar horas en la cama, hablando, riendo, tocándonos. Me hacía sentir cosas que pensaba que solo existían en las novelas románticas. Recuerdo una tarde en particular. Era octubre, llovía intensamente fuera, y estábamos en su cama, entre sábanas blancas revueltas. La luz grisácea de la tarde entraba por el ventanal. Mateo trazaba círculos en mi espalda desnuda mientras yo apoyaba la cabeza en su pecho. «Eres preciosa, Inés», me dijo. Y lo decía de verdad. Lo veía en sus ojos. Rodrigo hacía años que no me decía algo así. Hacía años que no me miraba realmente. Yo era parte del mobiliario de su vida. Algo que siempre estaba ahí, pero a lo que ya no prestaba atención. Con Mateo me sentía joven otra vez. Me sentía sexy, interesante, valiosa. Empecé a cuidarme más. Me arreglaba el pelo, me compraba ropa interior bonita que Rodrigo nunca vería, me ponía perfume. Los niños notaron el cambio y pensaron que estaba más contenta. Rodrigo no notó absolutamente nada. Debería haber sido más cuidadosa. Debería haber pensado en las consecuencias. Pero cuando estás sumergida en algo así, cuando sientes que por fin has encontrado esa chispa que te faltaba, la razón se va por la ventana. Mateo y yo nunca salíamos a sitios públicos en el barrio. Siempre nos veíamos en su apartamento. Yo subía rápidamente del portal al ascensor, con las gafas de sol puestas incluso en días nublados. Pensaba que era suficientemente discreta, pero no contaba con Esteban. Esteban era el portero de mi edificio. Un hombre de unos 60 años, menudo, con bigote canoso y ojos pequeños y penetrantes. Siempre educado, siempre atento. Demasiado atento. Llevaba 25 años trabajando en ese portal. Conocía a todos los vecinos, a sus familias, sus horarios, sus vidas. Era de esos porteros de la vieja escuela que se sienten guardianes no solo del edificio, sino también de la moral de sus residentes. Yo nunca me había llevado especialmente bien con él. Era amable, sí, pero había algo en su forma de mirarme que me incomodaba. Como si siempre estuviera evaluándome, juzgándome. No sé exactamente cuándo empezó a sospechar. Quizás notó mis salidas frecuentes a media tarde. Quizás vio en mi cara esa expresión de mujer que acaba de... bueno, ya sabéis. Quizás simplemente tenía ese sexto sentido que desarrollan las personas que pasan años observando a otras. El caso es que Esteban empezó a prestar atención. Yo no lo sabía entonces, pero él estaba tomando nota mental de cada una de mis salidas y llegadas, de los días que volvía con el pelo revuelto y las mejillas sonrojadas, de las veces que bajaba arreglada con más esmero del habitual. Durante meses, todo fue perfecto en mi doble vida. Tenía a Mateo para la pasión y la emoción. Tenía a mi familia para la estabilidad y la rutina. Era egoísta, lo sé. Era cruel, lo admito. Pero en ese momento, yo solo pensaba en mí misma y en cómo llenar ese vacío enorme que sentía dentro. Nunca me planteé dejar a Rodrigo. Nunca pensé en el futuro con Mateo. Era solo una escapatoria. Una forma de sentirme viva sin destruir la vida que había construido durante 17 años. Qué ingenua fui. Qué terriblemente ingenua. Porque Esteban, ese portero aparentemente inofensivo, llevaba meses recopilando información. Y un día,
Decidió que era su deber moral contárselo todo a mi marido. Ese día cambió mi vida para siempre. Y no de la forma. Fue un martes. Recuerdo que era martes porque los martes Rodrigo solía llegar algo más temprano, sobre las 8. Yo había estado con Mateo esa tarde. Habíamos hecho el amor durante horas, lentamente, intensamente. Esa tarde en particular fue especial porque él me había preparado una sorpresa. Velas aromáticas por todo el apartamento, música suave, incluso había comprado fresas con chocolate. Quería que te sintieras especial, me dijo mientras me besaba el cuello. Y vaya si me sentí especial. Me sentí la mujer más deseada del mundo. Salí de su apartamento sobre las 7:30, con esa sensación de euforia mezclada con culpa que ya se había vuelto familiar. Llevaba el pelo recogido en un moño improvisado, el maquillaje retocado, pero seguramente tenía esa expresión que delata a cualquiera que acaba de estar en brazos de un amante. Llegué a mi edificio a las 8:45. Esteban estaba en su garita, como siempre. Cuando pasé por delante, me saludó con un «Buenas tardes, señora Inés», que me pareció diferente, más frío de lo habitual. Había algo en su mirada, una especie de satisfacción oscura que me puso la piel de gallina. Pero no le di importancia. Subí en el ascensor pensando en qué excusa daría esta vez. Mucho trabajo en la inmobiliaria, reunión con un cliente importante, tráfico horrible. Ya tenía todo un repertorio bien ensayado. Abrí la puerta de casa y me encontré con una escena completamente normal. Álvaro estaba en su cuarto, probablemente jugando a la consola. Claudia hacía deberes en el comedor. Todo como siempre. Pero Rodrigo no había llegado todavía. Eso era extraño. Los martes siempre estaba en casa a las 8. Me quité los zapatos, fui a la cocina. Empecé a preparar la cena. Pollo al horno, lo de siempre. A las 8:30, Rodrigo seguía sin aparecer. Le mandé un mensaje. ¿Vienes tarde hoy? No respondió. A las 9:45 escuché la llave en la cerradura. Mi marido entró y, por primera vez en años, realmente lo miré. Se veía diferente. Tenía los hombros caídos, la expresión seria, casi gris. Dejó el maletín en la entrada con un golpe seco que hizo que tanto Álvaro como Claudia levantaran la vista. «Niños, id a vuestros cuartos», dijo con una voz que no le había oído nunca, firme, pero quebrada por dentro. Álvaro protestó un poco, pero algo en el tono de su padre hizo que tanto él como su hermana obedecieran sin rechistar. Cuando se cerraron las puertas de sus habitaciones, Rodrigo me miró fijamente, y en ese momento lo supe, simplemente lo supe. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las manos me temblaban. Intenté mantener la compostura, actuar con normalidad, pero era como si mi cuerpo me traicionara, revelando la verdad antes incluso de que se pronunciara una sola palabra. «Esteban me ha contado algo muy interesante hoy», dijo Rodrigo, sin apartar sus ojos de los míos. Ojos que me habían mirado con amor durante 17 años y que ahora me observaban como si fuera una completa desconocida. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Me ha contado que llevas meses saliendo de casa varias tardes por semana, muy arreglada, que vuelves con el pelo revuelto y cara de... Bueno, ya te imaginas lo que me dijo. Me ha contado que te ha visto entrar rápidamente, con gafas de sol incluso en días grises, como si no quisieras que te vieran. Me lo ha contado con pelos y señales, Inés, con fechas, con horarios». Mi boca se abrió pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía negar algo que era tan obviamente cierto? Al principio no le creí, continuó Rodrigo, y por primera vez escuché un temblor en su voz. Le dije que estaba loco, que mi mujer jamás haría algo así, que llevábamos 17 años casados, que teníamos 2 hijos, que éramos una familia, pero Esteban insistió. Me dijo que llevaba meses observándote, que era su deber como portero y como persona decente informarme. Se pasó la mano por la cara, un gesto de agotamiento infinito. Así que hoy salí antes del trabajo. Te seguí, Inés.
Te seguí desde la inmobiliaria hasta Malasaña. Te vi entrar en un portal. Esperé. 3 horas y media estuve ahí, esperando. Y cuando saliste, tenías la cara de alguien que acaba de... No puedo ni decirlo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas de arrepentimiento, todavía no. Eran lágrimas de pánico, de terror puro ante lo que estaba perdiendo. Rodrigo, ¿cuánto tiempo? Me interrumpió. Su voz ahora era un susurro áspero. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con otro? La palabra acostándose sonó tan cruda, tan brutal en su boca. Rodrigo nunca había sido de palabras fuertes. Era educado, correcto, incluso en las discusiones. 6 meses, susurré. Y al decirlo en voz alta, al cuantificar mi traición, sentí que algo se rompía definitivamente entre nosotros. Rodrigo se dejó caer en el sofá, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Se cubrió el rostro con las manos. Durante un momento pensé que iba a llorar, pero cuando apartó las manos, sus ojos estaban secos y vacíos. ¿Por qué?, preguntó. Y esa pregunta simple contenía: no lo sé. Mentí. Porque sí lo sabía. Sabía exactamente por qué, pero no tenía el valor de decírselo. No podía decirle que me había sentido invisible a su lado durante años, que había olvidado mi nombre, que solo respondía a mamá y cariño, ¿dónde está mi camisa azul? Que llevaba años sintiéndome sola incluso cuando estábamos en la misma habitación. ¿Lo amas?, preguntó entonces. Y esa pregunta me dejó completamente desarma, porque no amaba a Mateo, nunca lo había amado. Era adicción, era pasión, era una forma de sentirme viva, pero amor, no, respondí con sinceridad, no lo amo. Entonces, ¿qué? ¿Solo era sexo? ¿Destruiste nuestra familia? ¿Humillaste 17 años de matrimonio por un revolcón? La forma en que lo dijo, con tanto desprecio, me hizo sentir la persona más rastrera del mundo. Porque tenía razón. Había cambiado todo por nada sustancial. Por sensaciones. Por ego. Por sentirme deseada unas cuantas tardes a la semana. Rodrigo, lo siento tanto. Empecé acercándome a él. No te acerques, dijo levantando la mano. No puedo ni mirarte ahora mismo. Nos quedamos así, en silencio, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Yo de pie en medio del salón, él hundido en el sofá, el peso de mi traición aplastando todo el espacio entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente con un hilo de voz. Rodrigo levantó la vista. Había envejecido 10 años en una tarde. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas, su rostro más demacrado. No lo sé, Inés. Honestamente no lo sé. Necesito tiempo para pensar. Necesito que me dejes solo. ¿Quieres que me vaya? No, yo me voy. Me voy al piso de mi hermano unos días. Voy a hacer una maleta y me marcho. Tú te quedas con los niños. No pienso decirles nada todavía. No hasta que decida qué voy a hacer. Se levantó, caminó hacia nuestro dormitorio. Yo lo seguí, inútilmente, sin saber qué decir o hacer. Lo vi meter ropa en una bolsa de deporte de cualquier manera, sin cuidado, sin orden. El Rodrigo meticuloso y ordenado de siempre había desaparecido. Cuando terminó, pasó por mi lado sin mirarme. Escuché cómo les decía a los niños que tenía que ausentarse unos días por trabajo. Álvaro apenas gruñó un vale desde su cuarto. Claudia salió a darle un beso. ¿Cuándo vuelves, papá? Pronto, cariño, pronto. Pero la forma en que lo dijo, tan incierta, tan rota, me hizo saber que nada volvería a ser como antes. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé paralizada en mitad del pasillo. Los niños volvieron a sus cuartos. La cena se quemaba en el horno. Y yo, por primera vez en meses, me sentí completamente vacía. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando al techo, reviviendo cada momento. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había sido tan egoísta, tan ciega,
tan increíblemente estúpida. Y lo peor de todo era que una parte de mí, una parte horrible y egoísta, todavía anhelaba a Mateo. Todavía recordaba sus manos, sus besos, la forma en que me hacía sentir. Incluso en medio del desastre que había causado, mi cuerpo todavía lo echaba de menos. Eso me hizo sentir peor que ninguna. Los siguientes días fueron un infierno. Rodrigo no llamó, no mandó mensajes. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Yo intenté contactarle una docena de veces, pero él no respondía. Sus mensajes quedaban en leído y nada más. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Los niños empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué papá no viene a casa? ¿Cuándo vuelve? ¿Habéis discutido? Yo les mentía con una sonrisa forzada. Es solo trabajo, cariño. Ya sabéis cómo es papá con sus proyectos importantes. Pero Álvaro tenía 15 años, no era tonto. Veía cómo yo miraba el móvil constantemente, cómo mis ojos estaban siempre rojos, cómo apenas probaba la comida. Y luego estaba Mateo. Le mandé un mensaje el día después de que Rodrigo se fuera. No puedo verte más. Lo siento. Él llamó inmediatamente. 1, 2, 5 veces. Finalmente contesté. ¿Qué ha pasado, Inés? ¿Estás bien? Mi marido lo sabe. Todo. Se acabó, Mateo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Quieres que hablemos? Podemos vernos, buscar una solución juntos. ¿Una solución? ¿Qué solución, Mateo? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Que dejara a mi marido y a mis hijos por ti? Esto fue un error. Un error enorme. No digas eso. Lo que teníamos era real. Lo sabes. Lo que teníamos era egoísmo. El mío. Y no puedo seguir con esto. Por favor, no me contactes más. Colgué antes de que pudiera responder. Y aunque sonó definitivo, aunque intenté ser firme, una parte de mí quería volver corriendo a su apartamento, hundirme en sus brazos y olvidar todo el desastre que había causado. Pero no lo hice. Por primera vez en meses, elegí no pensar solo en mí misma. Pasó una semana, luego 2. Rodrigo seguía sin dar señales de vida más allá de mensajes cortos preguntando por los niños. ¿Cómo está Álvaro? Dale un beso a Claudia de mi parte. Mándales dinero para lo que necesiten. Pero conmigo, nada. Era como si yo no existiera para él. Y entonces, una noche, recibí un mensaje suyo. Tenemos que hablar. Mañana a las 8, en el café de la esquina. No tardes. No dormí esa noche. Me probé 5 conjuntos diferentes antes de decidirme por uno. Me maquillé, me desmaquillé, volví a maquillarme. Estaba aterrada. ¿Qué iba a decirme? ¿Divorcio? ¿Custodia compartida? ¿Cómo íbamos a explicárselo a los niños? Llegué al café 10 minutos antes. Rodrigo ya estaba allí, en una mesa del fondo. Se veía diferente, más delgado. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la taza de café, que era distinto. Más firme, de alguna manera. Me senté frente a él sin decir nada. El silencio entre nosotros era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. He estado pensando mucho estas semanas. Empezó, sin mirarme a los ojos. He hablado con mi hermano, con un terapeuta, incluso con mi madre. He intentado entender cómo llegamos hasta aquí. Rodrigo, Déjame terminar, por favor. Me interrumpió, y esta vez sí me miró. Sus ojos ya no tenían esa expresión devastada de la noche del descubrimiento. Había otra cosa allí, algo que no supe identificar en ese momento. Sé que no he sido el mejor marido. Sé que he estado ausente, que me he concentrado demasiado en el trabajo, que dejé de prestarte atención. Lo sé, Inés, y asumo mi parte de responsabilidad en que nuestra relación se deteriorara. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso iba a perdonarme? ¿Íbamos a intentarlo de nuevo? Pero eso no justifica lo que hiciste, continuó. Nada justifica que me engañaras durante 6 meses, que mintieras, que llevaras esa doble vida, que arriesgaras todo lo que construimos juntos por
por lo que fuera que te diera ese tipo. Las últimas palabras las dijo con un deje de amargura que me encogió el estómago. Lo siento tanto, Rodrigo. Si pudiera volver atrás... Pero no puedes. Ninguno de los dos puede. Y tenemos que decidir qué hacemos ahora. Se echó hacia atrás en la silla, suspirando profundamente. He pensado en el divorcio. Créeme que lo he pensado. Pero los niños no tienen la culpa de nuestros errores. Y después de mucho reflexionar, creo que deberíamos intentar arreglar esto. Por ellos. No podía creer lo que estaba escuchando. Me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad que no merecía, pero que deseaba desesperadamente. ¿De verdad?, susurré, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a brotar. Pero con condiciones, dijo firmemente. Iremos a terapia de pareja. Tú cortarás todo contacto con ese hombre, ni llamadas ni mensajes, nada. Serás completamente transparente conmigo. Me dirás dónde estás, con quién, a qué hora vuelves. Nada de salidas sospechosas. Y trabajaremos en reconstruir la confianza, aunque sé que eso llevará años. Sí, dije inmediatamente. Sí a todo. Haré lo que sea necesario, Rodrigo. Lo que sea. Y una cosa más, agregó, y su tono se volvió más duro. No quiero detalles. No quiero saber cómo era, qué hacíais, si era mejor que yo o peor. No quiero esas imágenes en mi cabeza. ¿Entendido? Asentí vigorosamente. En ese momento, habría aceptado cualquier condición. Solo quería recuperar mi familia, recuperar la estabilidad que había destruido con mis propias manos. Volveré a casa mañana, dijo levantándose. Pero dormiré en el cuarto de invitados. No sé cuándo, si alguna vez, podré volver a compartir cama contigo. Eso tendrá que venir con el tiempo si es que viene. Y se fue, dejándome allí con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque me estaba dando otra oportunidad. Terror porque no sabía si sería capaz de estar a la altura. Esa noche le mandé un último mensaje a Mateo. Por favor, no intentes contactarme más. Mi marido me ha dado una segunda oportunidad y no voy a estropearlo. Lo que tuvimos se acabó, definitivamente. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Rodrigo volvió a casa al día siguiente. Los niños se pusieron contentísimos. Claudia se colgó de su cuello durante 5 minutos seguidos. Álvaro, aunque intentaba disimular, también se veía aliviado. Ya no tienes que viajar. No, cariño. Ya estoy de vuelta. Pero aunque físicamente había vuelto, yo sabía que emocionalmente seguía a kilómetros de distancia. Empezamos la terapia de pareja a la semana siguiente. La psicóloga, una mujer llamada Beatriz de unos 50 años, nos hizo sentarnos en su consulta y nos preguntó por qué estábamos allí. Rodrigo fue directo. Mi mujer me fue infiel durante 6 meses. Estamos intentando salvar nuestro matrimonio por nuestros hijos. La frialdad con la que lo dijo, como si fuera un informe de trabajo, me dolió profundamente. Pero no dije nada. Durante las sesiones, Beatriz nos hacía hablar sobre nuestros sentimientos, sobre las grietas que habían aparecido en nuestra relación mucho antes de que yo conociera a Mateo. Rodrigo admitió que se había refugiado en el trabajo para evitar enfrentar los problemas en casa. Yo admití que en lugar de comunicarle mi insatisfacción, había buscado llenar ese vacío de la peor manera posible. Las sesiones eran agotadoras. A veces salía de allí sintiéndome peor que cuando entraba. Pero seguimos yendo, semana tras semana. En casa, yo intentaba ser la esposa perfecta. Cocinaba sus platos favoritos. Preguntaba por su día. Intentaba iniciar conversaciones profundas. Pero Rodrigo era educado. Correcto. Respondía a mis preguntas, agradecía la comida, pero había una distancia en sus ojos que no desaparecía. Pasaron 2 meses, 3. Yo seguía intentando. Rodrigo seguía siendo cortés pero distante. Una noche, después de acostar a los niños, me armé de valor y fui a su cuarto. Llamé suavemente a la puerta. ¿Sí? Entré. Él estaba en la cama, leyendo un libro. Se veía tan solo en esa cama individual del cuarto de invitados.
¿Podemos hablar?, pregunté. Dejó el libro a un lado y asintió. Me senté en el borde de la cama. Sé que estás intentando. Lo veo y lo agradezco, dijo antes de que yo pudiera hablar. Pero no siento nada, Inés. Las palabras cayeron como piedras entre nosotros. Te miro y solo veo a la mujer que me traicionó, que estuvo en la cama de otro hombre mientras yo trabajaba para mantener a esta familia, que me besaba cuando llegaba a casa después de haber estado con él. No puedo sacarlo de mi cabeza. Rodrigo, por favor. Lo he intentado, de verdad que sí, pero el amor no se puede forzar. Y lo que yo sentía por ti murió esa noche cuando Esteban me contó todo. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Pero lo peor no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, con una calma absoluta, sin rabia, sin dolor, como quien constata un hecho objetivo. El cielo es azul, llueve, ya no te amo. Estás diciendo que... Estoy diciendo que ya no siento nada romántico por ti. Te respeto como madre de mis hijos. Aprecio tu esfuerzo por arreglar las cosas. Pero el amor, Inés, el amor se fue. Me quedé paralizada en el borde de esa cama, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Durante meses había vivido con la culpa, con el arrepentimiento, pero también con la esperanza. La esperanza de que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente perfecta, Rodrigo volvería a amarme. Pero estaba equivocada, completamente equivocada. Entonces, ¿por qué volviste?, pregunté con un hilo de voz. ¿Por qué dijiste que intentaríamos arreglarlo? Por los niños, por la estabilidad, porque pensé que tal vez, con tiempo, podría perdonarte y volver a sentir algo. He estado esperando, Inés. He estado esperando a que esa chispa volviera, ese cosquilleo cuando te veo entrar por la puerta, esas ganas de abrazarte, de besarte, pero no vuelve, y estoy empezando a aceptar que nunca volverá. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración que le había visto hacer 1000 veces. ¿Sabes qué es lo más duro? Que durante estos meses he descubierto algo sobre mí mismo. He descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo estar solo, que puedo ser feliz sin ti. Esas últimas palabras fueron las que realmente me destrozaron. Puedo ser feliz sin ti. Rodrigo había seguido adelante, se había curado. Mientras yo seguía atrapada en la culpa y el arrepentimiento, él había hecho las paces con lo sucedido y había empezado a construir una vida nueva. Rodrigo, por favor, supliqué, y odié el sonido desesperado de mi propia voz. Dame más tiempo. Podemos intentarlo más. Yo te amo de verdad. Sé que la cagué, sé que no merezco tu perdón, pero... Inés, me interrumpió suavemente. Si realmente me amaras, no habrías hecho lo que hiciste. El amor verdadero no hace daño de esa manera. Y lo que yo siento ahora es paz. Paz de haber aceptado que lo nuestro terminó. Me levanté de la cama, tambaleándome. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. ¿Cuándo decidiste todo esto?, pregunté desde la puerta. No fue una decisión repentina, fue un proceso. Cada día que pasaba, cada vez que intentabas acercarte y yo no sentía nada, cada noche que me acostaba en esta cama preguntándome si alguna vez volvería a confiar en ti, en cualquier mujer, fue un proceso de meses. ¿Y ahora qué? Ahora creo que deberíamos ser honestos, con nosotros mismos y con los niños. No podemos seguir fingiendo que somos una familia feliz cuando claramente no lo somos. Los niños no son tontos, Inés. Álvaro ya me preguntó la semana pasada si nos vamos a divorciar. ¿Y qué le dijiste? Que no lo sabía. Pero ahora sí lo sé. El suelo volvió a desaparecer bajo mis pies. Quiero el divorcio, Inés. Pero de forma civilizada. Compartiremos la custodia de los niños. Yo me buscaré un apartamento cerca para poder estar con ellos siempre que lo necesiten. Venderemos este piso y dividiremos todo equitativamente. No quiero peleas ni dramas.
Ya hemos pasado por suficiente. Salí de la habitación sin decir nada más. Fui a nuestro dormitorio, el que había sido nuestro, y me desplomé en la cama. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había destruido con mis propias manos, y lo más amargo era que no podía culpar a nadie más que a mí misma. Los siguientes meses fueron un borrón. Le dijimos a los niños. Claudia lloró durante horas, aferrada a mí, preguntándome por qué papá y mamá no podían estar juntos. Álvaro se encerró en su cuarto y no salió en todo el día. Cuando finalmente salió, me miró con una mezcla de decepción y rabia que me partió el corazón. «Es por ti, ¿verdad?», me dijo. «Papá no nos cuenta nada, pero sé que hiciste algo malo. No pude negarlo. No pude inventarme otra mentira. Cometí errores muy graves, Álvaro. Y tu padre y yo ya no podemos estar juntos. Pero eso no significa que dejemos de amaros a vosotros. Los adultos siempre dicen lo mismo», respondió con amargura. Y tenía razón. Rodrigo cumplió su palabra. Encontró un apartamento bonito a 3 calles del nuestro. Los niños irían con él los fines de semana alternos y los miércoles. El piso se puso en venta. Un abogado redactó los papeles del divorcio. Todo civilizado, todo educado, todo terriblemente doloroso. Una tarde, mientras empaquetaba sus cosas del armario, me acerqué a él. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez podrás perdonarme?» Dejó de doblar la camisa que tenía en las manos y me miró. Por primera vez en meses, vi algo parecido a la compasión en sus ojos. «Ya te he perdonado, Inés. El perdón no era el problema. El problema es que perdonar no significa olvidar. Y no significa que pueda volver a amarte como antes. Algunas cosas, cuando se rompen, no se pueden reparar. Solo se pueden aceptar». «¿Eres feliz ahora?», me atreví a preguntar. «Estoy en paz», respondió. «Que no es lo mismo que ser feliz, pero es un buen comienzo. He vuelto a ir al gimnasio. He retomado viejas amistades que había descuidado por el trabajo. He empezado a leer otra vez. Estoy descubriendo quién soy fuera de este matrimonio, y me gusta esa persona». Me di cuenta de que tenía razón. Rodrigo se veía diferente. Había adelgazado, pero de forma saludable. Tenía mejor aspecto. Incluso se había dejado crecer un poco la barba, algo que nunca había hecho durante nuestro matrimonio porque yo le decía que no me gustaba. Estaba convirtiéndose en una nueva versión de sí mismo, una versión que no me incluía. «¿Y tú?», me preguntó. «¿Cómo estás?». Era la primera vez en meses que me preguntaba por mí de verdad, no de forma cortés o automática. «Destrozada», admití. «Me despierto cada mañana y durante 2 segundos olvido lo que pasó. Luego todo vuelve de golpe y es como si me atropellara un camión otra vez. Echo de menos lo que teníamos. Echo de menos a mi familia». «Yo también echo de menos a mi familia», dijo suavemente. «A la familia que pensaba que teníamos. Pero esa familia era una ilusión, Inés. Se basaba en una mentira, en muchas mentiras. No todo era mentira. Los buenos momentos fueron reales. Los primeros años, cuando estábamos enamorados, cuando nacieron los niños. Lo sé. Y por eso esto duele tanto. Porque hubo amor real. Hubo momentos hermosos. Pero también hubo descuido, distanciamiento y finalmente traición, y no podemos construir un futuro sobre esos cimientos rotos». Terminó de empaquetar sus cosas. Cuando cerró la última caja, se volvió hacia mí una vez más. «Inés, quiero que sepas algo. No te odio, no te deseo ningún mal. Espero sinceramente que encuentres la felicidad, que descubras qué es lo que realmente buscabas en ese otro hombre, y que encuentres la forma de estar bien contigo misma. Porque creo que ese era el verdadero problema. No estabas bien contigo misma». Y tenía razón. Mateo no había sido la solución a mis problemas. Había sido un síntoma de que había algo roto dentro de mí que necesitaba atención, pero que yo había intentado llenar con atención externa. El día que Rodrigo se llevó la última caja, nos dimos un abrazo.
Un abrazo de despedida, no de amantes, ni siquiera de amigos cercanos, sino de dos personas que habían compartido una vida y ahora se separaban en direcciones diferentes. «Cuídate», me dijo. «Tú también». Y se fue. Los niños tardaron meses en adaptarse. Claudia tenía pesadillas. Álvaro se volvió más retraído, más serio. Yo hice todo lo posible por estar ahí para ellos, pero había momentos en los que veía en sus ojos el reflejo de mi propia culpa. Beatriz, la terapeuta, me sugirió que empezara terapia individual. Acepté. Necesitaba entender por qué había hecho lo que hice, por qué había arriesgado todo por algo tan efímero. En una de las sesiones, Beatriz me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Crees que te castigaste lo suficiente ya? ¿Castigarme? Llevas meses flagelándote mentalmente, reviviendo tu error una y otra vez, odiándote a ti misma. ¿Cuándo vas a permitirte perdonarte? No merezco perdonarme. Todo el mundo merece perdonarse, Inés. Lo que hiciste estuvo mal, sí. Lastimaste profundamente a personas que amabas, pero seguir castigándote eternamente no va a cambiar el pasado. Lo único que conseguirás es destrozar también tu futuro. Sus palabras me hicieron reflexionar. Han pasado 2 años desde aquella noche en la que Esteban destruyó mi vida. O mejor dicho, desde la noche en que las consecuencias de mis propias acciones finalmente me alcanzaron. Porque seamos honestos, Esteban solo fue el mensajero. Yo fui quien escribió el mensaje. Hoy tengo 45 años. Los niños están mejor, aunque las cicatrices siguen ahí. Álvaro tiene 17 ahora y está preparándose para la universidad. Sigue siendo algo distante conmigo, pero hemos empezado a reconstruir nuestra relación poco a poco. El otro día me pidió consejos sobre una chica que le gusta. Fue un momento pequeño, pero significó el mundo para mí. Claudia, con 14 años, es más abierta. Todavía me abraza cuando se siente triste. Todavía me cuenta sus cosas, pero a veces la veo observándome con una expresión que me parte el corazón. Como si estuviera estudiando a su madre, intentando entender cómo la mujer que se supone debe ser su ejemplo, cometió un error tan garrafal. Rodrigo rehizo su vida. Conoció a alguien hace 6 meses. Se llama Sofía, es profesora de literatura, tiene 42 años y nunca ha estado casada. Los niños me lo contaron con cuidado, como si temieran que la noticia me destrozara. Y sí, dolió. No voy a mentir. Dolió imaginar a Rodrigo con otra mujer, riendo con ella, compartiendo momentos íntimos, construyendo algo nuevo. Pero era un dolor diferente al que había sentido antes. No era el dolor agudo de la pérdida reciente, sino el dolor sordo de aceptar que la vida continúa sin ti. Conocí a Sofía hace 3 meses, en el cumpleaños de Álvaro. Rodrigo la llevó. Yo me había preparado mentalmente para ese momento durante semanas. Cuando la vi, mi primer pensamiento fue: es guapa, pero de una forma natural, sin esfuerzo. Llevaba el pelo corto, gafas de pasta, y tenía esa sonrisa cálida de las personas genuinamente amables. Fue educada conmigo, pero no excesivamente amigable. Mantuvo su distancia, respetó el espacio. Y cuando vi cómo miraba a Rodrigo, vi algo que me hizo sentir una punzada en el pecho. Lo miraba con el mismo amor y admiración con el que yo lo había mirado hacía 20 años, cuando nos conocimos. Rodrigo también se veía diferente con ella, relajado, feliz. La tocaba con ternura, le susurraba cosas al oído que la hacían reír. Era el Rodrigo enamorado que yo había conocido al principio, pero que había dejado de existir en nuestro matrimonio mucho antes de que yo conociera a Mateo. Esa noche, después de la fiesta, lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por la familia que podríamos haber sido si yo hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera hablado en lugar de buscar atención en brazos de otro. Pero también había algo más en esas lágrimas. Había aceptación. Había la comprensión de que Rodrigo merecía ser feliz, incluso si esa felicidad no incluía estar conmigo.
En cuanto a Mateo, no volví a saber nada de él después de bloquear su número. De vez en cuando, en momentos débiles, me he preguntado cómo estará, si pensará en mí, si lo nuestro significó algo para él, o si solo fui una más en su lista de aventuras con mujeres casadas insatisfechas. Pero esas preguntas ya no me consumen como antes. He aprendido que Mateo fue solo un espejismo, un reflejo de lo que yo necesitaba sentir en ese momento, deseada, especial, viva. Él no era el hombre perfecto. Era simplemente el hombre disponible cuando yo estaba buscando desesperadamente algo que llenar el vacío dentro de mí. El verdadero trabajo estos 2 años ha sido aprender a estar conmigo misma, a no necesitar validación externa para sentirme valiosa. La terapia me ha ayudado enormemente. He descubierto cosas sobre mí que nunca había cuestionado antes. Descubrí que gran parte de mi identidad estaba basada en ser esposa y madre. Cuando Rodrigo dejó de verme como su compañera romántica, cuando empezó a verme solo como la madre de sus hijos y la administradora del hogar, yo me sentí invisible, porque había olvidado quién era Inés más allá de esos roles. Mateo me devolvió temporalmente esa sensación de ser mujer, de ser deseable, de ser alguien más allá de mamá, de Álvaro y Claudia. Pero era una solución falsa a un problema real, como ponerle una tirita a una herida que necesitaba cirugía. He vuelto a estudiar. Me apunté a un curso de Historia del Arte, algo que siempre me había fascinado, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Conocí gente nueva. Hice amigas que no sabían nada de mi pasado, que me conocieron simplemente como Inés, la mujer de 40 y tantos que le apasiona el Renacimiento italiano. También he aprendido a estar sola. Los fines de semana que los niños están con Rodrigo, antes me sumía en la depresión, mirando fotos antiguas y reviviendo mis errores. Ahora voy a museos, leo, paseo por el Retiro, voy al cine sola. He descubierto que la soledad no es necesariamente algo malo. Puede ser un espacio para conocerse a uno mismo. ¿He salido con alguien? Me lo preguntaréis. La respuesta es no. He tenido alguna cita, algún intento de amigos bien intencionados de emparejarme con conocidos suyos. Pero no estoy lista. Y honestamente, no sé si alguna vez lo estaré. Porque una de las cosas más duras que he aprendido es que ahora cargo con una etiqueta. Soy la mujer que engañó a su marido, y aunque solo un puñado de personas lo saben, aunque no es algo que lleve escrito en la frente, yo lo sé. Y eso cambia cómo me veo a mí misma y cómo me acerco a las relaciones. ¿Cómo podría pedirle a alguien que confíe en mí cuando yo misma todavía estoy aprendiendo a confiar en mis propias decisiones? Esteban, el portero, ya no trabaja en mi edificio. Se jubiló el año pasado. El día que se fue, me crucé con él en el portal. Nos miramos durante un largo momento. Hubo tanto que quise decirle, que lo odiaba por haber abierto su boca, que entendía que creyera estar haciendo lo correcto, que maldecía el día en que decidió ser el guardián de la moral del edificio. Pero al final no dije nada. Solo asentí y seguí mi camino. Porque ¿qué sentido tenía? Él había sido el catalizador, sí, pero yo había sido la arquitecta de mi propia destrucción. A veces me pregunto qué habría pasado si Esteban no hubiera dicho nada. ¿Habría seguido con Mateo indefinidamente? ¿Me habría cansado eventualmente y habría terminado la aventura por mi cuenta? ¿Habría llegado un punto en el que la culpa me hubiera consumido hasta confesarlo yo misma? Nunca lo sabré, y supongo que no importa. Lo que sí sé es esto. El amor, el verdadero amor, no es esa pasión ardiente e irresponsable que sentí con Mateo. Eso era lujuria, escapismo, egoísmo disfrazado de romance. El amor verdadero es lo que Rodrigo intentó durante meses después de descubrir mi traición. Es levantarse cada día e intentar reconstruir algo que está roto. Es poner a los niños primero. Es buscar terapia incluso cuando duele. Es perdonar incluso cuando no puedes olvidar. Y también es saber cuándo dejarlo ir. Rodrigo tuvo el valor de admitir que ya no me amaba, que forzar una relación muerta solo nos haría daño a todos. Eso también es amor. Amor propio,
amor por los hijos, amor por lo que fuimos, pero respeto suficiente para aceptar que ya no somos. Con Mateo. Eso era lujuria, escapismo, egoísmo disfrazado de romance. El amor verdadero es lo que Rodrigo intentó durante meses después de descubrir mi traición. Es levantarse cada día e intentar reconstruir algo que está roto. Es poner a los niños primero. Es buscar terapia incluso cuando duele. Es perdonar incluso cuando no puedes olvidar. Y también es saber cuándo dejarlo ir. Rodrigo tuvo el valor de admitir que ya no me amaba, que forzar una relación muerta solo nos haría daño a todos. Eso también es amor. Amor propio, amor por los hijos, amor por lo que fuimos, pero respeto suficiente para aceptar que ya no somos. He pedido perdón 1000 veces. A Rodrigo, a mis hijos, incluso a mí misma. Pero el perdón, he aprendido, no borra las consecuencias. Rodrigo me perdonó, pero eso no devolvió su amor. Los niños me perdonarán con el tiempo, pero siempre llevarán la marca de venir de un hogar roto. Yo me he perdonado en cierta medida, pero cargo con las decisiones que tomé. Me arrepiento cada día de mi vida. Daría cualquier cosa por volver atrás y elegir diferente. Hablar con Rodrigo sobre cómo me sentía en lugar de buscar consuelo en otro hombre. Ir a terapia antes de que todo se desmoronara. Recordar que el pasto no es más verde al otro lado, sino donde lo riegas. Pero no puedo volver atrás. Nadie puede. Solo puedo seguir adelante, intentando ser mejor cada día. Intentando ser el tipo de madre que mis hijos merecen. Intentando ser la versión de mí misma que se respeta a sí misma. Si alguien está leyendo esto y se encuentra en una situación similar, si está considerando tener una aventura porque se siente invisible, sola, no valorada en su relación, por favor, escúchame. No lo hagas. No de esa manera. Habla. Grita si es necesario. Ve a terapia. Considera el divorcio si la situación es insostenible, pero no traiciones, porque la traición no solo destruye a la otra persona, te destruye a ti también. Y las ondas expansivas alcanzan a todos a tu alrededor, especialmente a los que menos lo merecen, tus hijos. El precio que he pagado por 6 meses de sentirme viva y deseada ha sido perder 17 años de matrimonio, dañar profundamente a mis hijos, perder el respeto de mi exmarido y vivir con una culpa que, aunque ha disminuido, nunca desaparecerá completamente. No valió la pena, ni por un segundo. Hoy, mientras escribo esto, es un domingo por la tarde. Los niños están con Rodrigo y Sofía. Probablemente están comiendo juntos, riendo, siendo la familia que Rodrigo merece tener. Yo estoy en mi apartamento, más pequeño que el piso familiar que vendimos, pero que lentamente he convertido en mi espacio. Hay luz entrando por la ventana. Tengo un libro esperándome en el sofá. Esta noche me veré con una amiga para cenar. No es la vida que planeé, no es la familia con la que soñé, pero es mi vida ahora. Y estoy aprendiendo, día a día, a vivir con las decisiones que tomé y con la mujer en la que me convertí después de enfrentar las consecuencias. Mi matrimonio se derrumbó por un portero chismoso, que comenzó en el portal de mi edificio. Pero esa es solo la mitad de la verdad. La verdad completa es que mi matrimonio se derrumbó porque yo tomé la decisión de traicionarlo. Y Rodrigo tomó la decisión de curarse y seguir adelante sin mí. Y ahora yo también tengo que curarme. No para volver a estar con él, eso nunca pasará, sino para poder mirarme al espejo cada mañana y reconocer a la mujer que me devuelve la mirada. Una mujer imperfecta, que cometió errores terribles, pero que está intentando ser mejor. Esa es mi historia, mi confesión, mi advertencia. Y si sirve para que aunque sea una persona lo piense 2 veces antes de cometer el mismo error que yo, entonces quizás todo este dolor haya tenido algún propósito.